Dentro de tu cráneo, tu columna vertebral y el hueso en la base de la columna llamada sacro está el sistema más delicado del cuerpo, llamado sistema nervioso central. De hecho, sin la ayuda del sistema nervioso no podrías digerir comida, vaciar la vejiga ni parpadear. Sin el sistema nervioso no podrías moverte. Piensa en tu sistema nervioso como los cables eléctricos que te hacen funcionar. Dentro de ese sistema cerrado hay un fluido llamado líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo tiene algunas funciones básicas. Actúa para crear flotabilidad en el sistema nervioso central. Actúa como neuroprotector antitraumático en caso de que haya movimiento o desaceleración. Es el fluido que protege el cerebro y la médula espinal contra bordes óseos. Actúa para transportar fluidos y otras sustancias químicas y nutrientes a diferentes partes del cerebro en el sistema nervioso. Y por último, tienen un papel importante para mejorar la conductividad o las cargas eléctricas en el sistema nervioso. Cuando inhalas, las suturas del cráneo se abren. Y cuando exhalas, las suturas del cráneo se cierran. Al mismo tiempo, en la base de tu columna vertebral, donde está el hueso sacro, cuando inhalas, el hueso sacro se flexiona hacia atrás y cuando exhalas, el hueso sacro se flexiona hacia adelante. Visualiza esto conmigo. La inhalación hace que las suturas se abran. Hay más volumen en el cráneo y la flexión del hueso sacro hace que el fluido cefalorraquídeo drene por gravedad. Cuando exhalas y el hueso sacro se flexiona hacia adelante, el sistema y las suturas se cierran y comienza a propagarse una onda para mover el líquido cefalorraquídeo hacia arriba, contra la gravedad. Ahora, si tuviera que cargar una molécula de líquido cefalorraquídeo, marcarla y seguirla durante el transcurso del día, ese líquido cefalorraquídeo se movería desde la base de la columna vertebral hasta 4 cámaras llamadas acueductos o ventrículos. En el cerebro pasaría completamente y descendería. A una persona sana le tomaría 12 horas mover ese líquido cefalorraquídeo a lo largo de todo el sistema. En cierto sentido, lavamos el cerebro 2 veces al día. ¿Qué sucedería si contrajeras los músculos intrínsecos de tu cuerpo, los que usas para la eliminación y los que usas para las relaciones sexuales? Contraes la parte inferior del abdomen, alas el ombligo hacia la columna vertebral y contraes la parte superior del abdomen. El acto de contraer esos músculos intrínsecos, las llamadas bandas en la antigua tradición del yoga, a medida que aprietas esos músculos, comienzas a empujar hacia arriba el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasaría si tomaras una respiración lenta y constante? Y mientras sigues lentamente tu respiración y contraes esos músculos intrínsecos, mientras sigues y llevas eso hasta la glándula pineal y continúas respirando, manteniendo la atención en esa glándula pineal, ese es tu objetivo. El acto de contraer esos músculos y contener la respiración comenzaría a empujar el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Y a medida que contienes la respiración, empujas el líquido cefalorraquídeo contra los cristales de la glándula pineal y aplicas una tensión mecánica. Luego, el estrés mecánico comienza a activar eléctricamente esos cristales. Cuando esos cristales se activan eléctricamente, estamos encendiendo el receptor de radio en el cerebro. Ahora bien, echa un vistazo a los ventrículos en el cerebro. Tienes un cuarto ventrículo que se encuentra cerca del tallo cerebral. Echa un vistazo al tercer ventrículo. Ese lugar, esa esquina justo allí es donde se encuentra la glándula pineal en ese callejón sin salida. Luego tienes 2 ventrículos laterales. Ahora, mira esto. Estos son los ventrículos. Y se parece mucho al ojo de Horus del que estábamos hablando. Aquí está el movimiento de ese fluido. Puedes ver que sube del cuerpo al cerebro. Pasa a través de todos esos acueductos. Viaja a lo largo de la superficie de la parte superior de la neocorteza y se drena todo el camino hacia abajo. Cuando inhalas y respiras lenta y constantemente y coordinas esa respiración con una contracción de los músculos, lo que estás haciendo es llevar energía al cerebro al activarlo eléctricamente.
Este es un imán. Un imán tiene un polo norte y un polo sur. Cuanto más fuerte es la polaridad entre el polo norte y el polo sur, más fuerte es el campo electromagnético invisible que existe alrededor del imán. No puedes ver ese campo con tus sentidos, pero existe. De hecho, si tomas un imán y lo colocas sobre virutas de metal, esas virutas de metal comenzarían a organizarse según el patrón del campo electromagnético. La energía tiene un efecto sobre la materia. Tu cuerpo también es un imán. Tiene un polo norte y un polo sur. Y las culturas asiáticas lo saben desde hace miles de años. Algunas de las investigaciones que se realizaron en la Universidad de Yale en los años 40 sobre el estudio de los huevos de diferentes vertebrados mostraron que al estudiarlos, el 100% de las veces la carga positiva siempre estaba en la cabeza y la carga negativa siempre estaba en la cola, lo que significa que hay un campo electromagnético invisible que de hecho tiene la misma forma del huevo. Bueno, el cuerpo tiene los mismos mecanismos. Sabemos que cuando tenemos 35 años, la mayor parte de nuestra energía se almacena en el cuerpo. Subconscientemente, el 5% se almacena en el cerebro y la mente. ¿Por qué? Porque si tienes ciertos pensamientos que producen ciertos químicos que te hacen sentir de cierta manera, y esos pensamientos están conectados con la ira, la agresión, el miedo, la culpa, sufrimiento o la vergüenza, estás tomando pensamientos y guardándolos como energía, sintiendo la misma emoción en estos centros inferiores del cuerpo. De la misma manera, cuanto más vivamos en esos 3 primeros centros de nuestro cuerpo, más nos pasaremos en ese campo invisible de luz e información y lo convertiremos en química. Estamos haciendo que el campo que rodea nuestro cuerpo se encoja y nos volvemos más materia y menos energía, más partículas y menos ondas. Estos primeros 3 centros son consumidores de energía, por lo que estamos tomando del campo y convirtiéndolos en química. Estamos desperdiciando nuestra fuerza vital, así que somos como un pedazo de metal que ya no tiene campo electromagnético o un pedazo de metal que ya no es un imán. Y ahora tenemos toda esa energía almacenada en el cuerpo y una cantidad muy pequeña de energía almacenada en el cerebro. Entonces debe haber una manera de sacar la mente del cuerpo y devolver esa energía de nuevo al cerebro. Y tomar toda la energía que usas para ser un bebé, toda la energía que usas para digerir tu cena, toda la energía que usas para reaccionar ante alguien o algo, y en lugar de liberarla, queremos enviarla al cerebro. La respiración es la forma en que le devolvemos energía al cerebro. El líquido cefalorraquídeo está hecho de proteínas, sales y soluciones. Si tomas proteínas y sales y las viertes en una solución, desarrollarán una carga, ya sea positiva o negativa. Ganarán o perderán electrones. Entonces, cuando haces esta respiración, comienzas a inhalar y aprietas esos músculos. El acto de apretar esos músculos y respirar y coordinar ese acto mueve el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Si tomas una molécula cargada y la aceleras, vas a producir un campo externo llamado campo de inductancia. Si mueves varias moléculas cargadas, crearás un campo de inductancia más grande. Y una vez que comienzas a mover energía así, como un imán, comienzas a producir lo que se llama un campo toroidal. Y muchas cosas en la naturaleza, desde la forma de una manzana hasta el universo o un huevo, se asemejan a ese campo toroidal. La mayoría de la gente tiene la mayor parte de su energía almacenada en sus primeros 3 centros. Tal como sacar líquido con una pajilla, extraemos esa energía con una respiración lenta y constante por la nariz, en un intento de llevarla a la glándula pineal. Y una vez que esa energía pasa del cuerpo al cerebro y comienza a producir más energía en el cerebro, deberíamos comenzar a ver el mismo efecto que un imán. Y es la respiración intrínseca, la contracción de esos músculos junto con la respiración lenta y constante y tener nuestra atención en el objetivo, y una vez que la energía comienza a moverse, sucede algo sorprendente.
Hay una activación del sistema nervioso simpático. Y cuando se activa el sistema nervioso simpático, está tomando toda la energía, que normalmente se almacena en esos primeros 3 centros. La energía que se necesita para ser un bebé, para digerir la comida, para escapar de un depredador o reaccionar ante alguien o algo. Y ahora esa energía viaja hasta el cerebro. El sistema nervioso simpático se enciende y una vez que se enciende se produce una excitación y esa energía se mueve hasta el cerebro. Y una vez que llega al cerebro comienza a producir un campo electromagnético externo. La energía en la base de la columna es mucho más lenta. A medida que avanza, la energía se acelera. Una vez que esa energía se mueve desde la base de la columna hasta el cerebro, como un imán, comenzaremos a producir un campo electromagnético ambiental. La glándula pineal tiene pequeños cilios, vellosidades a su alrededor. Cuando aguantas la respiración y finalmente exhalas y permites que el líquido cefalorraquídeo se acelere, la aceleración de ese líquido cefalorraquídeo comienza a estimular, a hacerle cosquillas a esos pequeños cilios. Y a medida que comienzan a estimularse, la glándula pineal comienza a liberar productos químicos sagrados, sobre los que hablaremos en el próximo episodio. Entonces, al inhalar y extraer hacia arriba esa energía, una vez que se enciende el sistema nervioso simpático y se fusiona con el sistema nervioso parasimpático, la persona va a liberar una enorme cantidad de energía en el cerebro. Hay una puerta en el tallo encefálico llamada puerta talámica, y esa puerta normalmente está cerrada y participa en un sistema llamado Sistema de Activación Reticular o RAS. El RAS es responsable de los niveles de conciencia. Si tu gato está en la cocina y derriba algo o escuchas a alguien afuera en medio de la noche, es el sistema de activación reticular el que te lleva a un mayor nivel de conciencia. Pero la mayoría de las veces, la estimulación proviene de nuestros sentidos, lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo. Ahora, cuando la excitación del sistema nervioso simpático ocurre de esa manera, una vez que la energía se eleva y la puerta se abre, se mueve hacia el cerebro. El cerebro entra en un estado superconsciente o supraconsciente, y los patrones de ondas cerebrales que se crean se denominan patrones de ondas cerebrales gamma. Y los patrones de ondas cerebrales gamma están asociados con la superconsciencia o la supraconsciencia. Y la persona tiene ahora una activación en su cerebro, y está superconsciente, supraconsciente, pero los sentimientos y la excitación son más como de felicidad y éxtasis. La persona está teniendo una tremenda liberación de energía en el cerebro, y en cierto sentido es casi como tener un orgasmo en el cerebro, y esa es la liberación de la Kundalini. Ahora que tienes una comprensión de la glándula pineal y cómo activarla, en el próximo episodio hablaremos sobre cómo la glándula pineal, una vez encendida, actúa como un receptor de radio para captar información más allá de los sentidos en imágenes significativas y lúcidas, de la misma manera que una antena de televisión capta frecuencias y las decodifica en imágenes. En otras palabras, descubriremos la ciencia que hay detrás de unir la física de la frecuencia y la energía con nuestra biología y nuestro cerebro. Está atento, porque te mostraré escáneres cerebrales en tiempo real para demostrarte que es posible. Soy el Dr. Joe Dispenza, tu anfitrión para Rewire, y espero verte en el próximo episodio, cuando iremos más allá del ordinario hacia lo extraordinario.